No digo reflexionar sobre quién gobierna realmente el mundo y quiénes son los que están en la cúspide de la pirámide. Eso, al fin y al cabo, entra dentro del terreno especulativo. Hablo de reflexionar sobre cosas obvias. Eso es lo primero que ha sido secuestrado. La mayoría de las personas solo empiezan a reflexionar críticamente y filosóficamente cuando planteas una explicación alternativa. Hay de repente todos esos mecanismos filosóficos de hacer preguntas científico-filosóficas se ponen todos en marcha y te acribillan a preguntas. Empiezan a saturarte con interrogantes. Las mismas preguntas que no les hacen a su propia cosmovisión. Tienen una cosmovisión inconsciente en la que se han saturado y han dejado de preguntarse cosas, y sin embargo cuando tú planteas algo alternativo, ¡bumba!, salen en tropel todas esas ideas que tienen reprimidas. Es el primer velo. Tenemos sociedades secretas que están detrás. Ni siquiera hace falta entrar a especular mucho sobre los nombres porque algunos ya se conocen, otros se intuyen y tampoco podemos demostrar nada de eso. Y lo que, eso es ya mi punto de vista y el de muchos, esas élites también están manejadas por actores de otras dimensiones, de cuarta dimensión para ser específicos, con diferentes entidades oscuras que sobre todo durante mucho tiempo han estado en conexión directa con todas estas élites humanas. Básicamente, a medida que los seres humanos que van despertando van comprendiendo que son creadores de su propia realidad, que lo que acontece dentro de sí tiene un impacto hacia afuera, y empiezan a jugar con esas variables sutiles, con esas variables invisibles, poco a poco se va consiguiendo ese efecto de protección energética colectiva. Ellos, las élites oscuras, no pueden avanzar en su plan porque existe literalmente una barrera energética que se lo impide. No pueden hacerlo. Parece que pueden, pero no pueden. ¿Mago negro? ¿Un mago oscuro? ¿Alguien que pueda asesorar a las élites? Aparte de insultarle, ya nos ha quedado claro. ¿Qué dirías? ¿Qué hablarías con él? ¿Le dirías, tienes miedo? ¿Le dirías, es mi turno? ¿Qué le dirías? Bueno, me reiría un poco y estáis acojonados, ¿verdad? Digo, porque sabéis que no tenéis ahora mismo ninguna ventana de oportunidad. Bueno, realmente sí que hay una, pero es que, insisto, los magos negros, los astrólogos oscuros, que he conocido algunos, lo que pasa es que obviamente no se definen a sí mismos como tales, pero solo hay que escucharles y verles, es una mecanicidad absurda pensar que la materia proviene de un Big Bang, que proviene de una explosión que no puede ser emulada en ningún laboratorio, ni siquiera a escala, ni siquiera remotamente algo parecido, que a partir de un clúster de energía, de una explosión de la nada, crear algo. O sea, no hay nada científicamente ni remotamente parecido a eso. ¿Cómo de la nada se puede crear algo? Entonces, pensar en esa idea mecánica de que venimos de una materia que ha ido progresando en conciencia y no se sabe cómo de ahí ha aparecido la mente consciente, que es completamente sutil, que permite hacer operaciones algebraicas en la cabeza y matemáticas, todo eso es un absurdo. Aparte de que no se explica la multiplicidad de especies tan disímiles entre sí, unas especies reptiles con colas, otras que son ovíporas, otras vertebradas, invertebradas. No tiene ningún sentido toda esa brutal casuística creada de la nada a partir de mutaciones aleatorias. O sea, para mí, toda la teoría de la evolución natural de las especies es una falacia absoluta. Eso es, en definitiva, la espiritualidad. Y todo el que la ha saboreado sabe que eso es la realidad, que venimos de allí. Y puedes ir tirando el hilo y cada vez que tiras el hilo, sacas un pedacito más de información, sacas un poco más, lo comprendes un poco mejor. Así que complementas completamente esta realidad que vivimos aquí abajo. ¿De dónde venimos? De esos mundos sutiles. ¿Hacia dónde vamos? Hacia allí. Y aquí que estamos de paso. ¿Y por qué venimos aquí? Pues a echar unas risas, entre otras cosas, sobre todo con tu hijo, que va a ser un gran bromista y un gran humorista. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch, y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido, y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta,
porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y se van a hacer realidad. Quizás somos demasiado románticos, quizás somos demasiado todavía, no sé cuándo estás viendo esta entrevista, pero quizás estamos siendo todavía demasiado humanos. Necesitamos entender cómo funciona la oscuridad, necesitamos entender cómo funciona el nuevo paradigma que se viene, necesitamos entender qué papel tienen las máquinas, qué papel tenemos nosotros. ¿Podemos convivir? No. Necesitamos a alguien que sepa mucho sobre todo esto, a nivel físico, mental, emocional, cuántico. ¿Conocéis a alguien? ¿Conocéis el mejor en su campo? Yo sí, a mi amigo Robert Martínez, astrólogo famoso internacional. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto. Gracias por tan pomposa presentación. La celebro y también la condecoro. Y también saludos a toda tu audiencia, a todo tu público. Robert, intentaremos subir la entrevista a YouTube. A ver si el señor Google le apetece decir que somos buenos esta vez y que no queremos cabrear a nadie. Presentación para todas esas personas. Vamos a intentar superar el vídeo anterior, una de las entrevistas más vistas que tengo de mi canal en YouTube, con más de 200.000 personas. Presentación, como tú quieras. La otra vez hiciste dos tipos de presentación, la mainstream y la para despiertos. Así que, señor, improvise. Pues una genérica, astrólogo. Astrólogo de vocación, astrólogo casi desde antes de la cuna, desde antes de nacer, y completamente vocacional. Y de hecho, cuando uno entra en la astrología, pues ya empieza a abrir a otras muchas cosas. Desde ahí, cuando uno descubre que la astrología funciona, digo, vale, si esto que yo veo que funciona está rechazado por la academia miente. ¿Y en cuántas cosas me mentirán? Entonces ahí uno empieza a entrar en la filosofía oriental, entra en la mística, entra en las ciencias alternativas, las ciencias ocultas, empieza a cuestionarlo todo. Y desde ahí me voy construyendo, desde un perfil bastante polifacético, con múltiples intereses y como buen acuariano, pues alguien siempre un punto divergente, extravagante y disidente. Con lo cual, para mí, toda esta historia circo de 2020, pues me vino un poco ya sabido y preparado. Y en cuanto empezó, pues vi como la señal de salida de que había que hacer algo de un modo mucho más activo y que era el momento de salir de la cueva. Así que básicamente soy astrólogo, activista y también muy amigo de todos los conocimientos esotéricos, espirituales o desde el punto de vista mainstream paranormales. Fantástico. La cueva. Entiendo que hablas de la cueva de Platón. Yo quisiera saber, Robert Martínez, por qué una persona que puede disfrutar de lo que hay afuera, en el exterior, fuera de la cueva de Platón, decide jugar duro, decide jugar fuerte, decide jugar, quién sabe, imposible. Regresas a la cueva de Platón a decirle a esas personas, algunas dormidas, otras semidespiertas, algunas casi en la puerta de la cueva, señores, esto no es el mundo, esto es una realidad ficticia. Y eso te crea, como todo, supongo que alguna parte de satisfacción, pero por supuesto, problemas. ¿Por qué decides hacerlo? Sobre todo por empatía con todos aquellos que podían estar en la misma posición que estaba yo pues hace unos años. Durante muchos años me hubiera gustado o me gustaban todas aquellas personas que defendían la espiritualidad con argumentos sólidos, racionales, con experiencias, primero con los astrólogos, luego con todos aquellos místicos, aquellos que intentaban entrar en la espiritualidad de una manera que podía ser ponderada y racional, que no fuera un chalado mental típico que sale de madrugada en televisión o que es un abierto estafador. Veía a todas esas personas, digo, yo quiero a alguien que me represente, alguien que funcione bien. Eso es lo que yo, por lo menos en toda mi adolescencia o edad más adulta, había buscado. Cuando empezó el circo de 2020, esperaba que las personas que hasta ese momento me estaban más o menos representando dieran un golpe contundente para denunciar lo que estaba pasando a nivel jurídico, a nivel sociológico, a nivel biológico, a nivel científico, a nivel energético, y no lo daban. Y como no lo daban, digo, pues quizás es el momento de que me toca salir al campo y salir a jugarlo.
Y entonces quise hacerlo además desde la perspectiva más espiritual, más energética, desde la parte más dura y más controvertida de mi mensaje, porque la astrológica al fin y al cabo está un poco a caballo entre los dos, pero la espiritual, la energética es la más dura, porque conozco a demasiadas personas que canalizan, que conectan con otros planos, que tienen visiones, que saben lo que es un viaje astral y que lo iban viviendo durante muchos años, pero que no se atreven a decirlo, que tienen miedo. Muchas de ellas se medican, muchas de ellas están asustadas porque son tomadas por locas y por locos en su entorno. Y yo, pues, me quise ponderar y ser la persona que en un momento dado habla de ello con absoluta contundencia. Y si alguien se tenía que llevar las hostias, me las llevo yo. ¿Por qué? Porque estaba tan cabreado con lo que estaba pasando que me daba exactamente igual quién pudiera ver al otro lado a decirme lo que sea, porque me lo comía con patatas. Entonces, aprovechando ese empujón y ese subidón, pues digo, vamos a intentar ayudar a todos los que están resistiendo, a todos aquellos que están en el otro lado y sobre todo a aquellos que con una sensibilidad especial conocen e intuyen los mundos espirituales, y vamos a darles una representación de alguien para... El objetivo no era para representarles de una manera indefinida, sino para que ellos también se atrevieran a alzar la voz al ver que se reparten un poco las hostias. Porque los que había visto hasta el momento estaban tímidos, estaban con miedo, y eso, a mi entender, no podía ser. Así que lo principal era por echar una mano al resto más que por gloria personal, que esta llega, o ya sabía perfectamente, que podía llegar como un efecto colateral, pero desde luego no es lo buscado porque, insisto, dentro de mi vida yo ya estaba tranquilo y contento. Lo que pasa es que cuando nos encierran ya me empiezo a cabrear un poco. Digo, bueno, aquí a los de arriba os habéis pasado 3 pueblos y esto merece una respuesta a la altura. Robert Martínez, ¿la humanidad te ha decepcionado? No, porque más o menos ya esperaba un poco lo que había. Es decir, sé que hay un porcentaje de la humanidad de la cual no espero demasiado. Entonces, en ese sentido, ahí estamos bien. Y luego hay otro 20% aproximadamente que sí que puede dar mucho de sí, que sí que empieza a darlo y que tiene que dar pasos más fuertes. En algunos momentos de mi vida sí que podría haber hablado de decepción, porque creía o pensaba que la gente era más despierta y más inteligente. Luego entendí que no, que más bien digo, bueno, pues si yo los veo muy dormidos o muy infantilizados, será porque yo estoy más despierto y más maduro. Entonces, si yo estoy más despierto y más maduro, será que tengo que dar un paso más al frente y que tengo que echar una mano, porque si yo estoy viendo cosas que los demás no están viendo, tengo que dar ese paso hacia adelante. De hecho, es una conversación que tengo habitualmente con muchos de mis consultantes que también están más despiertos de lo normal, se sienten ovejas negras en su entorno y les digo, ¿por qué crees que eres la oveja negra? También para conectarte con las otras ovejas negras que hay en el mundo, también para ayudarles, para demostrarte que si tú has podido hacerte fuerte aquí, será que estás viendo cosas que los demás no están viendo. Entonces, más que decepcionarse, lo que tienes que darte es darte cuenta de, coño, de valor que tienes. Dale la vuelta a la situación. Digo, si a los demás los veo torpes, ¿no será que yo soy habilidoso? Digo, bueno, pues voy a tomar la responsabilidad que tiene esa habilidad, sea una habilidad dialéctica, sea una habilidad cognitiva, sea como sea, hay que hacer algo con ella. Pero primero es aceptar que la tienes. Aceptarlo sin, bueno, con la absoluta humildad, pero también con el máximo espíritu de realismo. Y no intentar esa falsa humildad o esa falsa modestia, decir, bueno, pues yo qué sé, soy uno y más. Bueno, pero yo veo cosas que los demás no están viendo. Pues voy a hacer algo con ello. Y lo primero que te sale a hacer es, si yo me siento que estoy mejor que el resto, voy a intentar ayudar a los demás a que se sientan mejor. Porque está claro que los veo sufrir y además puedo ver fácilmente cuál es la causa de sufrimiento y sé que esa causa es facilísima de corregir. ¿Cuál es el gen inequívoco de esa oveja negra y cuál debería o es su misión? Pues es bastante sencillo, porque realmente la oveja negra es cualquiera que se esfuerce en intentar entender con honestidad este mundo. Eso ya es una oveja negra. Porque la sociedad es delirante, la sociedad es abiertamente contradictoria, es falaz, es mentirosa. Entonces uno se acostumbra a tener que mentir, está mintiendo toda su vida. En el colegio aprendes a mentir. ¿Por qué? Porque la clase te puede parecer una basura y tienes que callarte y no puedes decir lo que piensas, con lo cual contienes tu punto de vista. En el trabajo tienes que contener tu punto de vista, tú no puedes decirle a un jefe que te cae mal o que es un antipático, no puedes decirlo sin experimentar graves consecuencias. Con lo cual, toda la educación que recibimos
está fundamentada en la mentira. Luego pretenden que tú vayas a una relación personal y que seas sincero. Digo, pero si estamos completamente condicionados para mentir, para ocultar lo que pensamos o cuanto menos para maquillarlo groseramente hasta que la verdad se acaba perdiendo entre tantos eufemismos. Así que una oveja negra es alguien que intenta ver la verdad, intenta entender la verdad y sabe separarla del montón de mentiras que le están contando desde que nace. Y no hablo ya de las mentiras del sistema educativo, hablo de la mentira de la propia educación, del propio modelo educativo, donde el niño es arrojado a un colegio sin que él quiera, encima pretenden convencerle de que le está haciendo un favor y luego cuando llega a casa le obligan a hacer deberes y haciéndole ver que si no los haces porque es un vago, porque es un holgazán o es poco más que un disminuido psíquico. O sea, eso es la gran mentira, intentar hacerte ver que lo que tú sientes y lo que tú piensas está equivocado y debes aceptar desde fuera algo que contradice tus instintos, tus sentidos y sobre todo tu sentido común más básico y elemental. Muchas personas hablan de verdades, otros hablan de velos. Me gustaría que ahora, tanto los que te vean en directo en Twitch como los que te vean en diferido en mi canal de YouTube, pudieras quitar un velo. Ojo, no quiero que me persigan mañana con antorchas y que salga en la tele. Pero si pudieras quitar un velo, hay muchos velos, hay muchos conceptos. Sí. El de salud, por ejemplo, es el más peligroso, sobre todo para tratar en YouTube. Hay 1000 velos. Ahora, por ejemplo, estamos con un velo, un concepto. El de que la tele te dice que hay unos ovnis, se habló de un blue beam y ahora todos son naves alienígenas. No lo sé, pero si tuvieras que decir un velo para que quien vea esta entrevista, yo creo que estamos a manos minuto 11, yo tengo una retención de audiencia en YouTube de media hora, pero estamos en el inicio de que una persona dice, a ver, ¿esto qué es? O sea, ya se ha tragado el clickbait, este vídeo, este momento va para ese dormido, y dice, ¿qué están diciendo? Quítales el velo. El universo es inteligente. Hay una inteligencia que opera en todo lo que vemos. El cuerpo humano es de una ingeniería perfecta, de una sabiduría perfecta. La naturaleza es perfecta, el ecosistema es perfecto. Todo está diseñado por unas leyes físicas que son perfectas. La Tierra es un paraíso perfecto donde se dan las condiciones perfectas para que se dé la vida. Y todo está organizado siguiendo una ley de fractalidad. Es decir, hay una semejanza brutal entre el cuerpo físico, entre los órganos o todos los fundamentos que tiene un cuerpo humano y un cuerpo animal o un cuerpo vegetal. Un sistema de asimilación de nutrientes, un sistema de excreción, un sistema de respiración. Prácticamente se dan una serie de premisas en todos los seres vivos. Allí en la mano de algo inteligente. Sin embargo, ni en la filosofía ordinaria ni en la ciencia se habla de esa inteligencia o de dónde proviene esa inteligencia. Lo máximo que se llega desde la teología es decir, eso es Dios y ya está. Solo se habla de la idea como mucho de Dios como una simplificación grosera, es decir, que hay una mano inteligente, en lugar de pensar que si hay una inteligencia, esa inteligencia tiene que tener propósitos, tiene que tener fundamento y que básicamente lo que estamos viendo en cualquier cuerpo físico, en cualquier cuerpo animal, en cualquier cuerpo vegetal, es una firma de esa inteligencia, que las leyes del universo deben también ser capaces de explicar las leyes del psiquismo, que si la biología nos habla de que tenemos unos instintos, esos instintos, si aplicamos una ley de fractalidad, vienen a ser lo mismo que la voluntad a nivel intelectual. O sea, el instinto tiene una propulsión a hacer cosas para conseguir cosas y tu voluntad intelectual tiene un impulso, una curiosidad de saber cosas. Por ejemplo, el impulso filosófico, el impulso científico. O sea, hay una ley de fractalidad que opera de manera inteligente en todas las cosas. O sea que lo divino, lo que llamamos Dios, lo podemos encontrar en todas las cosas. Y cuando uno entiende la astrología se da cuenta de que el mapa de todas esas cosas lo puede encontrar en la astrología, pero también lo puedes encontrar en la cábala, también lo puedes encontrar en la numerología, también lo puedes encontrar en el tarot, también lo puedes encontrar en el I Ching, lo puedes encontrar básicamente en múltiples sistemas que no dejan de ser metalenguajes con los cuales entender ese lenguaje divino. Las matemáticas serían el metalenguaje que utiliza la ciencia para intentar explicar y describir sus leyes, pero existen otros metalenguajes para finalmente llegar a la misma conclusión inevitable.
El universo es inteligente, ergo hay una inteligencia que está manejando todo esto y esa inteligencia está dentro de nosotros. No es algo ajeno a nosotros, sino que nosotros la llevamos dentro. Si nosotros somos divinos, inteligentes, sabios, ¿por qué todo lo que está a nuestro alrededor últimamente suena tan satánico? Solo hay dos opciones, Robert. El ser humano se cansó de ser Dios y jugó a ser demonio, o la humanidad ha sido secuestrada. U otra opción, ¿qué crees? La humanidad ha sido secuestrada y está padeciendo un perverso síndrome de Estocolmo. Esa sería la versión rápida y es así. O sea, básicamente hemos estado sometidos a diferentes hechizos, diferentes órdenes hipnóticas que nos han ido confundiendo y sumiendo en un profundo sopor intelectual. Antes has utilizado la palabra velo. Tenemos múltiples velos. Entonces, cuando tienes un velo, no consigues completar un razonamiento que es lógico. Yo lo único que he hecho es completar un razonamiento bastante lógico a partir de premisas, de puntos de vista más o menos aceptados. Cuando alguien, por ejemplo, prueba el tarot y comprueba que el tarot funciona, la siguiente pregunta inevitable sería, ¿y esto por qué funciona? ¿Cuál es el fundamento que hay aquí? Desde luego, fundamento científico-técnico no tiene ninguno. Deberíamos recurrir a leyes de fractalidad para entender que como poco existe otro lado, otro campo de realidad que se sincroniza con la intención del consultante y que se plasma luego en aparentemente esa manera de barajar aleatoria que tenemos las cartas y que luego se plasma en un simbolismo. ¿Por qué se da ese fenómeno de sincronización? ¿Cuál es el fundamento? Como mínimo tenemos que aludir, insisto, a la existencia de otros planos cuyo significado y alcance está conectado con este. ¿Qué ocurre? Que hemos sido maleducados para desatender a esos otros planos. Hemos sido condicionados para que no veamos más allá de lo material e incluso lo material no somos capaces de verlo con una mirada más profunda. Nos quedamos por lo material, es decir, no vamos más allá de ello. Y ese es el primer velo. El primer velo es no ser capaz de reflexionar sobre cosas que ya tenemos. Ya no hablamos de reflexionar sobre lo invisible, sobre lo inalcanzable, sobre lo inasible. No, hablo de reflexionar sobre lo obvio, sobre lo empírico, sobre los hechos consumados. El primer velo es ese, y es el secuestro de la humanidad. La incapacidad de reflexionar sobre cosas que ya tienes, que ya puedes comprobar, que están completamente a tu alcance. No digo reflexionar sobre quién gobierna realmente el mundo y quiénes son los que están en la cúspide de la pirámide. Eso, al fin y al cabo, entra dentro del terreno especulativo. Hablo de reflexionar sobre cosas obvias. Eso es lo primero que ha sido secuestrado. La mayoría de las personas solo empiezan a reflexionar críticamente y filosóficamente cuando planteas una explicación alternativa. Hay de repente todos esos mecanismos filosóficos de hacer preguntas científico-filosóficas se ponen todos en marcha y te acribillan a preguntas. Empiezan a saturarte con interrogantes. Las mismas preguntas que no les hacen a su propia cosmovisión. Tienen una cosmovisión inconsciente en la que se han saturado y han dejado de preguntarse cosas y, sin embargo, cuando tú planteas algo alternativo, ¡bumba!, salen en tropel todas esas ideas que tienen reprimidas. Es el primer velo. ¿Por qué cuando intentas hablar con una persona que está tan absolutamente programada, que les han puesto tantos velos, tantos programas, tantos hechizos, por qué reaccionan agresivamente cuando intentas contarles esa verdad intrínseca, racional, básica sobre lo simple y lo material? ¿Por qué reaccionan siempre de forma agresiva? Vale, antes lo hemos más o menos insinuado, pero ahora lo vamos a desvelar porque es muy sencillo. Hemos dicho en el colegio, nos han educado para mentir. Cuando uno decía la verdad, por ejemplo, hostia, yo me estoy aburriendo en esta clase, ¿qué te caía? Te caía una bronca, te caían insultos, te caía algo, o sea, tú recibías una reprimenda, incluso muchas veces los propios padres o educadores eran capaces de pegarte o de enfadarse mucho contigo por expresar tu verdad. Estás jugando, esto lo estás pasando bien, te estás divirtiendo, niño, no grites, hostia, que te llevas. Es decir, estamos hablando de que hemos sido censurados, reprimidos y violentados en cuanto hemos expresado desde pequeños nuestra verdad.
Es decir, que en nuestro psiquismo se ha creado siempre la conexión entre verdad igual a problemas. Decir la verdad, este niño es que habla más de la cuenta y ha dicho que la abuela es fea o que la vecina es idiota y lo ha dicho aquí, coño, cállate, aprende a callarte. Y prácticamente el que no sabe mentir es un discapacitado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno tiene asociado la verdad a algo problemático, ¿qué ocurre cuando alguien intenta convencerte de que algo es verdad, algo que tú sabes que eso es tabú? Pues se va a enfadar como diciendo, no me metas en problemas, no me metas en lío, porque va a venir el profesor y me va a machacar. Van a venir mis padres, mis abuelos, mis educadores y me van a pegar. Eso es lo que tiene todo el mundo grabado en el psiquismo. Absolutamente todos lo tenemos. Entonces hay un momento en el cual dices, oye, pues me da igual, no acepto ninguna bronca de ningún profesor, de ninguna autoridad, y seguimos teniendo esas autoridades. Por eso tenemos que hablar en clave con según qué temas, porque si no te cierran el canal y no queremos enfadar a los señores de negro o a los señores verificadores. O sea, seguimos teniendo esto. Entonces digo, ¿qué hago? Pues hablo con eufemismos. Y hay un momento que hablo con tantos eufemismos que digo, vale, pues ya no digo nada, no digo lo que pienso. La verdad está codificada como peligrosa en el psiquismo de todos los individuos, especialmente los occidentales. ¿Cómo no vamos a tener el sarpullido con la verdad y cómo no se van a poner como fieras cuando les haces pensar fuera de su cajita? Si saben que eso es igual a bronca o igual a problemas. Robert Martínez, antes hemos dicho que la humanidad ha sido secuestrada. Lo hemos explicado de forma tangible, empírica y simple. Pero la pregunta es, ¿por quién? ¿Una subespecie? Los humanos nos olvidamos de ser divinos, inteligentes, sabios. Llevamos miles de años aquí, llevamos tanto tiempo que nos hemos cansado de ser buenos e inteligentes. Vamos a ser depravados mentales, animales salvajes. ¿O no? O a lo mejor hemos sido secuestrados por ahora que está muy de moda, una especie alienígena, una subespecie, forma parte del videojuego. ¿Por quién y por qué ha sido secuestrada esta humanidad? Bueno, esas son las preguntas que ya nos llevan al terreno especulativo, aunque más o menos intuimos. Básicamente, lo que colocas normalmente en tu clickbait en las entrevistas es por las élites. Evidentemente, existen unas élites financieras, económicas, y una élite, al fin y al cabo, lo que está representando es alguien que tiene mucho poder económico. O sea, es una definición válida de élite, o sea, poder político y económico. Entonces, es evidente que las personas que tienen más dinero y tienen más poder sobre los medios de comunicación son las que deciden las leyes que van a registrar o van a regir nuestra existencia, la educación que vamos a recibir, las reprimendas que van los padres o cualquiera, o las dificultades sociales que va a tener cualquiera que pretenda prosperar fuera de ese sistema, con lo cual lo que te hacen es encerrarte en una cajita. Entonces tenemos élites financieras, élites políticas, tenemos sociedades secretas que están detrás. Ni siquiera hace falta entrar a especular mucho sobre los nombres porque algunos ya se conocen, otros se intuyen y tampoco podemos demostrar nada de eso. Y lo que, eso es ya mi punto de vista y el de muchos, esas élites también están manejadas por actores de otras dimensiones, de cuarta dimensión para ser específicos, con diferentes entidades oscuras que sobre todo durante mucho tiempo han estado en conexión directa con todas estas élites humanas. De hecho, prácticamente todas las religiones y todos los textos sagrados se hacen eco de ese contacto que ha habido entre unas élites humanas, sean faraones, sean Moiséses, sean quien sea, y unas élites divinas, o por lo menos invisibles, que solo podía ver el tipo que se conectaba cuando estaba en la montaña. O sea que tenemos registros absolutamente en todas las religiones de esas conexiones que estaban entre ambos planos, entre el plano humano y el plano místico. No voy a decir plano divino porque no necesariamente eran dioses en el sentido más beatífico de la palabra, sino simplemente eran seres del otro lado, inteligencias que funcionan en otro rango visible, que tienen también ciertos conocimientos sobre la naturaleza de esta realidad y que actúan de cara al ser humano como un depredador. Y por eso la metáfora más sencilla para entenderlo es, del mismo modo que los humanos pueden utilizar a ciertas especies animales y colocarlas en granjas, incluso pueden justificárselo moralmente, diciendo, bueno, es que animales como las gallinas fuera de la granja pues serían devoradas por depredadores, con lo cual si viven y existen es gracias al ser humano, porque si no en la naturaleza las reventarían enseguida. Pues tenemos entidades que hacen lo propio con los seres humanos, aprovechándose de la visión que tienen desde otro nivel de realidad, o sea, que pueden encontrarnos fácilmente desde otro plano, porque conocen mucho mejor cómo funciona el ser humano que la mayoría de nosotros.
Robert Martínez, aunque sea obvia la respuesta o no, te la voy a hacer. Las élites, héroes o villanos. Te lo profundizo. Hay que entender, desde su punto de vista, ellos son muy ególatras, egocéntricos, prepotentes. Es que esta especie humana, es que no podemos avanzar con ellos. Esta gente lo que quiere es ser libres, estar ahí haciendo el amor todos los días, tener 7, 8 hijos, estar tranquilitos en su casita, y aquí no podemos avanzar con este tipo de especie humana. Necesitamos controlarlos, necesitamos evolucionar, necesitamos la tecnología y para, yo qué sé, hablan muchísimo de ahora de que si el planeta, lo que de verdad está pasando es que se está enfriando, no todo lo contrario. Entonces a lo mejor han hecho sus cálculos, no lo sé, y el ser humano, si no evoluciona tecnológicamente, podría morir en el planeta. O no, no lo sé. Entonces dicen, oye, necesitamos incentivarlos, necesitamos manipularlos genéticamente, necesitamos que la tecnología ya entre, los robots, a dar un salto, a que hagan el trabajo. De hecho, es lo que quieren, el que hagan el trabajo. Los robots, el trabajo que no quieren hacer los humanos. Élites, no te lo profundizo más, porque luego tú lo vas a desarrollar todavía mucho más. Élites, héroes de este planeta o villanos. Pedazos mayúsculas. Eso es lo que te digo. O sea, y además te lo puedo certificar y muy claramente, especialmente si habláramos del tema de salud, que vamos a tocarlo solo muy por encima y muy metafóricamente para que el señor de negro no diga nada. La censura tan descomunal que hay sobre temas de salud, todo lo que es falsamente calificado como desinformación médica, aunque sea válido, eso es criminal. O sea, eso lo único que busca es explotar el sufrimiento del ser humano. No hay justificación. O sea, no hay ninguna justificación moral para hacer sufrir a las personas, para hacer sufrir a niños pequeños. O sea, no hay pretexto, no hay manera. O sea, hay engaños que pueden llegar a entenderse como las mentiras piadosas, en las cuales puede haber un bien mayor de fondo. Aquí no hay ni un bien mayor. Aquí hay sufrimiento gratuito. Aquí hay explotación. Aquí solo hay ganancia por ganancia y control por el control. Hay unos claramente beneficiados y otros perjudicados. Luego, el que se siente perjudicado o el que está en otra posición puede aprender y encontrar la parte positiva. Pero eso no quita para nada lo que es el acto moral de aquel que está ejerciendo un control abusivo, asimétrico y falaz sobre el ser humano. Incluso desde una depredación puramente animal, desde una biología darwinista absoluta, diciendo, bueno, es el fuerte que quiere prevalecer sobre el débil, podríamos justificarlos por allí, porque han utilizado estrategias, al fin y al cabo, de control puramente depredador, o sea, han llevado hasta lo superlativo esta naturaleza animal depredadora, decir, bueno, pues vamos a dominar al resto de especies y vamos a manejarlos, y esto, al fin y al cabo, lo que habla es de nuestra supremacía, hasta por ese punto de vista podría conectarlo. Sin embargo, eso no excluye que el ser humano es algo más que un animal. O sea, si precisamente han creado la tecnología y han jugado a ser dioses, a conectar con otros mundos, si realmente comprenden que este mundo es más allá de lo material, no tiene ningún sentido ni justificación que actúen simplemente como supremacistas animales. Si han empezado a entender la naturaleza trascendente del ser humano, porque no diría espiritual, sino trascendente, que somos más que materia, no tiene justificación lo que se hacen incluso a sí mismos, que es por tener una vida material plena, ser capaces de renunciar a todo lo demás. Es una opción legítima, pero no puede salir gratis, especialmente para los damnificados. Nosotros, los que estamos del otro lado, encarnamos sabiendo que vamos a esta jodienda. Por lo menos algunos lo sabemos, a lo mejor hay otros que no se han querido enterar y van ahí medio atontados. Pero la mayoría, a muchos sí que sabemos que venimos aquí a esta jodienda a intentar echar una mano y sabemos a lo que nos enfrentamos. Sabemos lo que hay del otro lado. Pero no es para perdonar lo que han hecho. Se les perdona cuando hemos acabado completamente con ellos. Cuando ya han pagado todo lo que han tenido que pagar, entonces se les perdona. No hace falta ensañarse una vez que han pagado, pero por pagar tienen que pagar mucho. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. Que el daño que se ha creado tiene que ser corregido. Es un principio básico incluso en el derecho más elemental. Que un daño que se ha realizado tiene que ser reparado. Entonces, tienen que reparar todo lo que han hecho e insisto, lo que han hecho especialmente en lo sanitario
cómo han intentado ocultar todo lo que son terapias perfectamente funcionales que podrían no solo salvar vidas, sino mejorar sustancialmente la calidad de vida de los individuos. Eso es criminal, eso no tiene justificación alguna. Por eso, pedazo de villanos. Bueno, los casi 1000 espectadores que hay en Twitch sois, bueno, muchísimas gracias por el apoyo, por supuesto, pero sois testigos de lo que ha dicho, porque luego pondré un pi, así que sois muy afortunados por ese momentazo. Gracias por ser tan honesto, Robert. No sé si llamarte, lo voy a hacer así, vamos a jugar un poquito con YouTube. No sé si llamarte el Nostradamus moderno, pero yo sé que trabajas muchas partes cuánticas, sobre todo algunas de adivinación, viajes astrales, conexión con otros planos, y en todas estas casi te voy a ver como te voy a editar como el Doctor Strange, así soy capaz de hacerlo. Donde el Doctor Strange, este hombre dice, le preguntan, ve muchos mundos posibles y dice, bueno, solamente en uno ganamos. Te voy a hacer una pregunta parecida. ¿Qué futuro le ves a la humanidad si les dejamos hacer a estas élites? Si les dejamos hacer, claro, si esa es la premisa, muy jodido, claro. Es que entiéndase cuál es mi planteamiento. Primero tenemos una variable que es la astrológica, que habla de los diferentes ciclos de tiempo. Estos ciclos que llegan no son propicios para las élites para que hagan su plan, porque esos ciclos energéticamente son muy fáciles o muy propensos para que haya un despertar, por lo menos de una parte sustancial de la humanidad. Este despertar de la humanidad, esta frecuencia vibratoria, este hecho de ver un poco más, hace que cada vez sea más difícil caer en las sucesivas trampas que el sistema va colocando. ¿Por qué? Porque las trampas más sofisticadas nos las pueden colar, pero las más burdas ya no. Y a medida que nos vamos entrenando, pues también las más sofisticadas poco a poco las vamos deshaciendo. Insisto que muchas veces las más sofisticadas vienen empaquetadas en cosas muy simples. Quiero decir que a veces cuando uno entra por primeras veces en estos mundos conspiranoicos, hay un momento que entra en un modo de desconfianza extrema y acaba paranoico, dudando absolutamente de todo. Y no se trata de eso. Se trata precisamente de seguir aplicando la lógica, porque normalmente no aplicamos la lógica. Normalmente lo que hacemos es inferencias y extrapolaciones a partir de muy pocos datos. Todos los futuros de la humanidad son buenos. Yo no he visto ninguno en ninguna canalización, en ninguna proyección, de ninguna manera, donde estas élites ganen. No hay ni uno solo. No existe tal posibilidad. O por lo menos yo no soy capaz de verla. Será que soy un optimista irredento, pero no las veo. Y me he esforzado en verlas. Digo, bueno, no me quiero engañar. No quiero simplemente hacerme trampas al solitario. Entonces, yo no las veo. Y además, como último factor determinante, somos seres energéticos. Tenemos burbujas energéticas. Cuando una persona empieza a crecer en consciencia, empieza a emanar poder, empieza a ser un consciente creador de su realidad, no puede ser mangoneado por nadie. No puede ser dominado por nadie. Y los encadenamientos que tiene a la Matrix poco a poco se van cercenando. Siguen quedando algunos, pero cada vez son más livianos y uno puede ir trampeando con ellos. Sí, ¿verdad que tienes un canal que va prosperando en YouTube y vas sorteando y surfeando esa ola de la censura y te vas colocando? Con lo cual significa que esos enlaces que hay son livianos, son débiles. Ergo, existe la manera de poder jugar dentro del sistema y prácticamente no estar sometido a los barrotes de esa celda. Básicamente, a medida que los seres humanos que van despertando van comprendiendo que son creadores de su propia realidad, que lo que acontece dentro de sí tiene un impacto hacia afuera, y empiezan a jugar con esas variables sutiles, con esas variables invisibles, poco a poco se va consiguiendo ese efecto de protección energética colectiva. Ellos, las élites oscuras, no pueden avanzar en su plan porque existe literalmente una barrera energética que se lo impide. No pueden hacerlo. Parece que pueden, pero no pueden. Y cuando digo que no pueden, es porque incluso sienten en su interior que ni siquiera les apetece. Sienten que les va a salir mal. Ni siquiera se les ocurre la idea de hacerlo. Y en el caso de que algún subnormal
tuviera la idea de hacerlo, lo va a cometer con tantísima torpeza que eso va a caer rápidamente en saco roto. Hemos visto esta semana pasada, aunque bueno, esto lo emitirás en YouTube un poquito más adelante, pero como a 3 compañeros youtubers de Rebelión en la Granja, de Pedro Rosillo y Tota Poker, les fueron a su casa a investigar y hacer, bueno, una detención prácticamente ilegal, o prácticamente no, ilegal, donde entran en su domicilio a registrarles y a buscar indicios de delito. A buscar indicios de delito. O sea, eso ya es una práctica absolutamente torpe, porque ¿qué delito vas a encontrar en casa de 3 personas que se dedican a emitir por YouTube? ¿Que van a tener cadáveres en el maletero? Es absurdo. O sea, un registro en un domicilio solo se puede realizar cuando hay indicios flagrantes de delito. No puedes mandar a 20 guardias civiles a la casa de un tipo a registrarle para ver si encuentras algo. Eso es un delirio absoluto. Eso es una demostración de torpeza, de estupidez, y además por unos motivos ridículos, por unos grupos de Telegram que creo que tenía Pedro Rosillo, que se supone que podrían ser una organización. Digo, pero ¿qué organización? Serían grupos prácticamente religiosos que se unían ahí para rezar. O sea, una estupidez solemne. Eso lo que estamos diciendo es que los pocos movimientos que las élites pueden hacer hacia nosotros van a ser muy torpes, muy estúpidos y con muy poco recorrido, con lo cual no hay ni un solo motivo para el miedo. Ya pensaba preguntártelo más adelante, pero ya que lo has dicho, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo todo esto? ¿Están exacerbados? ¿Tienen presura? ¿Por qué este nivel de torpeza? Ellos, igual que hay astrólogos, vamos a decirlo así porque me gusta ponerme romántico y místico, igual que hay magos buenos en el lado del misticismo y de la humanidad, también hay magos oscuros, magos negros en el lado de las élites. Ellos saben lo mismo que tú puedes saber, pero del otro punto de vista. Ellos dicen, hay que apretarles, es el momento de atacarles, hay que machacarlos ahora porque están más fuertes o pueden despertar. Que si tuvieras una conversación, esta es la pregunta, más que la otra, si tuvieras una conversación con un mago negro, un mago oscuro, alguien que pueda asesorar a las élites, aparte de insultarle, ya nos ha quedado claro, ¿qué dirías? ¿Qué hablarías con él? ¿Le dirías, tienes miedo? ¿Le dirías, es mi turno? ¿Qué le dirías? Bueno, me reiría un poco y estáis acojonados, ¿verdad? Digo, porque sabéis que no tenéis ahora mismo ninguna ventana de oportunidad. Bueno, realmente sí que hay una, pero es que, insisto, los magos negros, los astrólogos oscuros, que he conocido algunos, lo que pasa que obviamente no se definen a sí mismos como tales, pero solo hay que escucharles y verles, ni siquiera han comprendido bien cómo funciona la astrología. O sea, son capaces de detectar, obviamente, los tiempos intensos, los tiempos fuertes, son capaces de captar más o menos el significado, pero no le han captado el sentido. No lo han captado, no han entendido por qué funciona esto. Porque si lo hubieran captado y lo hubieran entendido, jamás se pondrían del lado de la oscuridad. Sabrían que todo lo que tú haces desde el lado oscuro vuelve a tu contra. Siempre vuelve en tu contra, no tiene sentido. Y también todo lo que haces del lado de la luz vuelve a tu lado. O sea, todo lo que haces vuelve a ti. Entonces te interesa hacer todo aquello que te gustaría que te devolvieran y no al revés. No hagas algo que no te gustaría que te devolvieran. Entonces, los que no han entendido exactamente cómo funciona esta partida y que siguen jugando aquí como si estuviéramos en la ley de la selva luchando por un trozo de pan, estos están bien jodidos. Si me encontrara uno de estos, le diría, digo, a ver, ¿cuáles son tus argumentos? Y básicamente supongo que lo que le acabaría es haciéndole terapia. Le acabaría haciendo terapia viendo la disociación mental y la disonancia cognitiva tan brutal que tiene que tener. Porque, insisto, los astrólogos oscuros que he conocido tienen un concepto de la astrología absolutamente perverso. Hablan de que algunos planetas son maléficos y son malos y producen cosas malas y otros producen cosas buenas. O sea, es una visión de la astrología tremendamente infantil, tremendamente simplista. Y claro, la concepción del mundo de toda esta gente puede ser muy sofisticada en cuanto a los mecanismos de manipulación, pero filosóficamente muy pobre y muy simple y tremendamente infantil. Eso es lo que pasa con todos aquellos que están del otro lado de todos los oscuros.
son tremendamente infantiles filosóficamente, metafísicamente y espiritualmente. Pueden, insisto, tener conocimientos muy elaborados, muy sofisticados sobre cómo funcionan algunas leyes de la naturaleza, pero desde luego no han completado ni remotamente las piezas troncales del puzzle. Y a nosotros nos pasa al revés. Nos faltan muchas fichas periféricas, muchas piezas, pero las troncales las tenemos todas. El ABC lo tenemos muy claro. Entonces, como tenemos muy claro el ABC, digo, de ahí no te desvíes. De ahí no te descentes, de tu centro psicológico, de ese yo soy, de esa coherencia entre todo mi sistema. Eso lo tenemos todos muy claro, que son 4 reglas súper sencillas. Pero ellos parece que fallan en las básicas y se centran en muchas periféricas, como pasa con casi cualquier psicópata narcisista de medio pelo que todo el mundo conoce 50 iguales. Especialistas en bizantinismos y luego cometiendo errores groseros en las cosas fundamentales. Robert Martínez, ante más de 1000 personas, yo tengo 4 objetivos en lo que hago en el día a día, en contenido tanto en Twitch como en YouTube que subo, y es romper la matriz desde dentro, ayudar a los despiertos, trabajar el empoderamiento individual y construir un mundo mejor. Te voy a hacer la pregunta, no sé si más compleja, pero para mí más importante. Y me gustaría que pudiera ser respondida de una manera lo más sencilla posible, porque las miles de personas que te van a ver lo van a necesitar. Para ti, ¿cuáles son los pilares básicos, los puntos claves que llevan a la salvación de la humanidad? Estamos con el mapa ahora mismo, Robert, estratégico, dónde vamos a atacar, cómo nos vamos a defender. Son puntos importantes, sobre todo de acción, porque yo creo que la parte de información ya estamos sobreseídos, pero la parte de acción, fundamental, sencillo para las miles de personas. ¿Dónde está la clave? ¿Cuáles son los puntos básicos, sencillos, de la salvación de la humanidad? Psicológicamente, la coherencia. La coherencia es simple de definir, pero es difícil de practicar. Hemos hablado antes o puesto ejemplos de incoherencia, ¿no? Como uno aparentemente tiene unos valores o tiene una verdad interna, pero luego tiene que vivir una mentira externa. Pues ser consciente de que estoy viendo una mentira externa y por lo menos vivir una verdad interna o intentar vivir esa verdad interna es un principio de coherencia. Dentro de nosotros mismos existen diferentes capas. Existe un niño interior y una niña interior. Existe un adolescente, existe un macho, existe una hembra, existe un padre, existe una madre. Todas esas figuras coexisten dentro de cada uno de nosotros. Y eventualmente podemos ejercer todos esos roles. A veces te encuentras un gatito perdido por la calle y le haces de mami. Otras veces tienes aquí pues un chaval pequeño y le haces de padre, le haces de mentor, ayudas a un compañero que viene más joven que tú y haces ese papel. Otras veces haces de filósofo intelectual y tienes que entender las cosas. A veces tienes que seducir, tienes que colocarte en el macho comercial que va a conquistar sus propósitos. Y otras veces tienes que ser un excelente anfitrión y te colocas como hembra. A veces tienes que entretenerte y eres el niño. Y a veces te sientes vulnerable y tienes que llorar aquello que sientes y te colocas como la niña que tiene que expresar y poner orden en su mundo emocional. La coherencia es no olvidar a ninguno de esos personajes. Que haya una coherencia entre todos ellos. Que todos, cuando nos reunamos en nuestro fuero interno, todos tengan su turno de palabra. Que todos tengan su lugar en nuestra vida y en nuestro mundo. Cuando una persona es coherente, no puede ser nociva con el resto. ¿Por qué? Porque una persona, cuando es amorosa consigo misma y siente esa sensación, lo primero que le nace cuando uno se siente bien es compartirlo con otros. Primero lo compartes con tus seres queridos, con aquellos con los que ya tienes un vínculo formado, con los cuales, sea la biología, sea la tradición, sea la repetición, ha hecho que tú desarrolles unos sentimientos. Pero después, cuando esos ya están bien, o incluso cuando tienes tanto amor dentro que te rebasa y te desborda, lo quieres también para los demás, lo quieres para todos. Entonces, no puedes estar feliz si ves a gente sufriendo a tu alrededor. Simplemente si eres capaz de crear una armonía dentro de ti, la
siguiente fase, la más lógica, va a ser automáticamente buscar esa armonía con el resto. Y si tienes o buscas la armonía con el resto porque dentro de ti la hay, no te vas a desestabilizar cuando el otro, aquel que intentes ayudarle, inevitablemente te falte el respeto, te trate mal, te trate como si tú fueras el loco y fueras un estúpido y te trate como si fueras imbécil. Lo vas a tolerar, lo vas a compensar y hablarás con él con tranquilidad, sin perder para nada tu centro, y te darás cuenta de que esos insultos que profiere contra ti en ese momento son solo una proyección del caos que lleva dentro. Está acostumbrado, está tan herido de tantas hostias que ha recibido que ya escupe directamente al primero que se le acerca. Cuando no te lo tomas como algo personal, lo que te viene del otro, hay un momento que le dejas, que insulte, que agreda, que diga lo que diga, no entras al trapo, y hay un momento que eso se aplaca, se deshace. Y en lugar de ir de ojo por ojo hasta que eso se acabe, dejas que se gaste y entonces te das cuenta de que el otro pasa a convertirse en tu aliado. Un aliado que a lo mejor viene un poquito traumatizado, pero bueno, sigue siendo un aliado. Automáticamente esa red se va a ir creciendo cuando no entras al trapo con quien no tienes que entrar. Y luego hay una serie de casos perdidos, que son estas élites oscuras, que esas sí que no se van a pasar a nuestro lado, que esas sí que no van a hacer nada. Entonces, a eso sí que hay que oponernos firmemente. Y asimismo también hay que oponerse firmemente a cualquiera que quiera que hagas cosas que tú no quieres hacer. Ante eso te vas a oponer siempre firmemente. Pero si tú eres coherente contigo mismo, no vas a hacer cosas que no quieres hacer, solo por complacerle o solo por la razón que sea. A partir de ahí, desde la máxima coherencia interna, lo que vas a proyectar es más amor a tu alrededor. Vas a generar mejores relaciones. Generarás también algunas animadversiones, porque habrá gente que no te creerá o creerá que lo tuyo es impostado o lo que sea. Lo tomas como una externalidad momentánea, no le das mucha bola a eso, pero vas a crear un gran egregor a tu alrededor. Vas a crear una gran montaña de fuerza a tu alrededor que poco a poco va a ir cohesionando la humanidad. No será un proceso que se hace en 2 días, pero de alguna manera, cuando te vayas de este plano, podrás irte tranquilo con la satisfacción de haber contribuido de una manera clara y elocuente a hacer de este un mundo mejor. Si queremos realmente liberarnos y emanciparnos como humanidad, primero tenemos que conseguir dentro de nosotros el orden que nos gustaría tener en el mundo de ahí afuera. Y ese es el mecanismo. Primero encuentra la armonía interna y luego te será mucho más fácil colocarla o aportarla a nivel externo. Bestial, Robert. Muchísimas gracias de corazón. 1100 personas. Ahora mismo estamos entre los 10 canales más vistos a nivel mundial de habla hispana en Twitch. Así que muchísimas gracias de corazón por el apoyo. Y por supuesto, muchísimas gracias, Robert, por tanta generosidad que desde que te conozco, bueno, es increíble cómo eres a nivel humano. Robert, yo tengo varios talones de Aquiles, algo que me duele mucho, porque no podemos salvar la humanidad con esa coherencia divina de la que hablas si no hay humanos. Cada vez hay menos humanos, cada vez nacen menos. Y además de nacer menos humanos, además de todo esto, los seres humanos despiertos dicen: ¿pero cómo voy a traer un bebé a este mundo oscuro? Para que le lleven al colegio y le digan esto, para que le pongan esos medicamentos. No, hombre, no. Yo no puedo traer un bebé, una semilla divina. Yo recientemente, lo sabe mi audiencia, hace 2 meses he sido padre y es la cosa más bonita que me ha pasado en mi vida. Pero me gustaría saber cuál es tu pensamiento respecto a esas semillas divinas que ya no nacen, esa humanidad que no crece, cada vez somos menos, baja la natalidad, crece la tecnología. Quisiera un poquito que hablaras sobre este problema que tenemos, sobre que cada vez somos menos. No es algo que me preocupe por el hecho de que esto va a invertirse, esto va a cambiar. Es decir, está claro que vivimos en un momento en el que los niveles de natalidad, especialmente en la sociedad occidental, son muy bajas, por razones sobre todo económicas, porque realmente han creado un sistema en el que si ya es difícil espabilarse, pues una familia normal y corriente sin hijos, pues imagínate ya si empiezas a agregar hijos, pues todo se vuelve económicamente difícil de sostener y de conciliar con trabajos que son absolutamente acaparadores.
Pero esto va a cambiar porque como la sociedad también va a cambiar, porque el mundo va a mejorar, porque esas élites genocidas van a ser quitadas de en medio. Entonces no es un problema del que haya que preocuparse. Además de que la vida se abre paso. No, es imposible que la especie humana se acabe o se lleve a un nivel tan minúsculo en el que ya no haya realmente un relevo generacional. Todo eso se va a ir dando de manera natural, aparte que hay otros países, especialmente latinoamericanos, donde sigue habiendo una mayor cultura de la procreación, y esto se da más sobre todo en países europeos, donde realmente tener hijos es una decisión complicada, pero luego en otros países, Estados Unidos y demás, pues hay, especialmente en algunos estados, o especialmente si son más religiosos, esa cultura sigue estando muy en boga, la de tener hijos como un símbolo de estatus. Por eso no es algo que me preocupe demasiado en términos de humanidad, y desde luego valoro mucho a los que aquí en España, en territorio comanche, deciden tener hijos a pesar de todas las dificultades que hay, porque desde luego no dan ningún tipo de incentivo y desde luego que son útiles y necesarios para tener que mejorar ese sistema y también tener que pelearlo desde el mundo despierto, porque claro, muchos están teniendo hijos, pero desde luego no van a pasar directamente a formar parte de los despiertos. Ya lo estamos viendo también, incluso los que tienen 5, 10 años, 15 años, como la mayoría están absolutamente abducidos por la Matrix, incluso por esta nueva Matrix que nosotros no conocimos, sino que es una Matrix muchísimo más digital que la que nosotros vivimos cuando teníamos su edad. No creo que sea peor que la nuestra, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero siempre pienso que todas las generaciones se enfrentan a desafíos parecidos. Desde luego, no creo que sea más difícil este desafío que aquellos que nacieron en plena guerra o en guerra mundial o en posguerra, o sea, que decir que son cuestiones diferentes, desafíos distintos, y los que salgan de aquí, los buenos, pues sabrán espabilarse y además tendrán ventajas tecnológicas que nosotros no tuvimos, así como un acceso a la información, y muchos de ellos tendrán padres despiertos y además perfectamente atentos tras la mayor operación psicológica de la historia. Así que, en ese sentido, por mi parte, preocupación cero, no voy a dar hijos a este mundo, o sea, por lo menos no está en mis planes, pero delego en otros esa educación, porque estoy seguro que lo vais a hacer mucho mejor. Y aparte que si yo tuviera hijos, pues seguramente mi divulgación bajaría mucho en cuanto a intensidad y en cuanto a calidad, y creo que la mayoría prefiere que eso no ocurra. Así que, para el bien de todos, que otros tengan hijos. ¿Quién sabe? Como, bueno, por mi parte estás súper invitado para otra charla, a lo mejor en la próxima charla me sorprendes. Robert, pues aprovechamos este momento. Bueno, te he pasado los datos de mi hijo. Eres una de las mejores personas en la línea de leer la carta natal. Luego dejo fijas sus redes sociales para estas 1100 personas que lo están viendo, para que podáis consultar vuestra carta natal, que básicamente la carta natal es como está el universo en ese instante y os dice un poquito quiénes sois, a qué habéis venido a hacer. Es mucho más de esto de... Soy Tauro. La super pop que dice, pues esta semana te va a llover dinero y no te fíes de esa persona, que es muy mala. Bueno, pues el tarot, la astrología, también el tarot, ¿por qué no? Pero la astrología es mucho más que eso. Me gustaría saber qué depara, estoy nervioso, el universo a mi bebé. Hombre, muchos paralelismos tiene contigo, ya te lo puedo aventurar. Y es que se trata de un tipo muy divertido, o sea, con un sentido del humor espectacular, o sea, tiene carta de humorista nato, o sea, que en ese sentido podría serlo, y seguramente muy propenso al baile, o sea, que seguramente en cuanto le pongas musiqueta lo vas a ir bailando con ritmo caribeño. O sea, tiene una mentalidad un poquito de tiburón, o sea que seguramente el dinero le va a atraer muchísimo, le va a gustar bastante, o sea, una persona de estas que cuando vea el logo de Wall Street se va a poner, hostia, cómo mola este tío, qué divertido, qué cachondo, yo también quiero ganar 80.000 pavos al mes, o sea que en ese sentido cuando tendrá ese punto avaricioso por la pasta, pero en general le gusta todo lo que sea grande, todo lo que sea ampuloso, como buen Sagitario, le gusta una vida a lo grande, una vida con lujo, colores estridentes, luces de casino, o sea, todo eso le va a llamar bastante la atención y seguramente será bastante buen deportista. Incluso te diría que podría ser muy bueno en el tenis. Tiene una luna conjunción Marte en Géminis y eso siempre da una muy buena agilidad y una habilidad, una gran coordinación entre el ojo y el brazo. Entonces se da mucho en tenistas, jugadores de ping-pong y tal, porque tiene eso, una gran coordinación mental y verbal.
no se va a callar ni bajo el agua, o sea que va a ser alguien que habla mucho, muy deprisa y con mucho garbo, con muchas ganas. Una mentalidad bastante lógica, es decir, que por eso puede ser bastante bueno para los negocios, bueno para los monólogos, con buena voz y desde luego podría ser un buen cantante. O sea, que tiene un perfil que tira un poco entre lo creativo artístico. Si le diera por la empresa, pues también sería la parte creativa publicitaria, o sea que tiene por eso paralelismos importantes contigo y sobre todo la gente lo va a destacar como un tipo muy simpático, muy extrovertido, muy dicharachero, con muy buen humor, con muy buen rollo. El rey de la fiesta, en definitiva. O sea, estamos ante alguien que no viene aquí precisamente a pasar desapercibido y tendrá un tono más explosivo que el tuyo. Cuando grite, gritará mucho, cuando se enfade, se enfadará mucho, pataleará mucho, pero se le pasará súper deprisa, porque tiene una dominante bastante mutable y eso hace bueno, que todo se le pase eso con mucha facilidad. Será un puntito bocazas, eso que se le pierde la fuerza por la boca. Bueno, no hace nada, buen rollo, pero en ese sentido, esa facilidad verbal que tiene hará que sea muy del vacile y muy del buen rollo. Pero sobre todo, una energía muy saludable, muy portentosa, muy vital, de vivir muchos años, de vivirlos además con mucha alegría y con muchas ganas, con un gran espíritu creativo y desde luego no va a ser muy trabajador porque él ha venido a pasárselo bien. Ya le enseñaré yo. Muchísimas gracias, Robert. Al final dejo sus redes sociales para que le podáis también hacer consultas, entre ellas también de astrología, carta natal. Bueno, supongo que habrás hecho también algo por el estilo, porque al final, como en la primera entrevista que subí a YouTube, se puede hacer carta natal de todo. Quisiera saber un poquito, Robert Martínez, Nostradamus, mago blanco, bueno, qué futuro a corto, medio, largo plazo se nos viene 2023. Bueno, en la parte oscura está la Agenda 2030, no sé si la van a cumplir, no sé si vamos a llegar. 2025 dicen que viene otro circo como el 2020, no sé si va a ocurrir, ya quieren meter que no se queden los pollos. ¿Cómo ves los siguientes? Están gente, están enfermos. ¿Cómo ves los siguientes años a corto, medio y largo plazo? No pueden hacer ninguna operación como la que han hecho ni de coña. Esto de los ovnis que están haciendo era en estos días, a mediados de febrero, con la conjunción Sol-Saturno en Acuario, alguna trola a nivel científico tenían que montar. O sea, llevan toda la vida riéndose los ovnis y ahora de repente te lo ponen en televisión como si fuera algo muy importante. Y bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pedir perdón por todo lo que han dicho antes, todo lo que se han reído de los ufólogos? Evidentemente no. No se van a, ahora de repente, pues parece que eso es importante porque lo dice algún gobierno, lo dice algún medio de comunicación. No, todas las operaciones psicológicas que puedan hacer van a fallar. Nada de eso va a funcionar en los próximos años. Las tentativas de censura es lo único que puede tener algún tipo de escalada, o sea, agencias más importantes para intentar combatir la desinformación, intentos de controlar más todavía la información, operaciones intelectuales sí que van a ser mucho más importantes, o sea, todo lo que van a intentar para crear una mayor Wikipedia, más financiación de los divulgadores, de las series con primados negativos y programaciones predictivas, ahí es donde van a meter la caña. Pero más violación de nuestros derechos así explícitas, de intentar encerrarnos y tal, ni de coña en los próximos años. Eso ya se ha acabado, eso ya está roto y además no hay aspectos astrológicos que lo puedan justificar. Lo máximo que podemos esperar, especialmente a partir de mediados de abril y mayo, son fluctuaciones importantes en el mercado, en los precios, lo que vemos en la compra, que cada vez es más caro. Bueno, en eso seguramente seguirán jugando, pero ni siquiera demasiado tiempo, porque a partir de julio, agosto, septiembre, todo el tema económico debería empezar a estabilizarse y aún así todo este intento de destruir el mercado o de crear una inflación artificial también caerá en saco roto. Así que por H o por B, solo podemos ir a mejor, especialmente para todo aquel que haga los deberes. O sea, que no se deje imbuir por propaganda, por operaciones esas de falsa bandera o por intentos de engañarnos tan burdos como evidentes. O sea, que en estos momentos no hay riesgo de nada de lo que ha pasado en 2020, en 21 o en 22. O sea, eso ya está acabado, lo que quedan son los ecos y no viene ninguna gorda. Y si parece que viene una gorda, veremos que dura una semana como mucho. Me gustaría saber, Robert, qué papel le das a la tecnología,
porque ellos sí que están muy inmiscuidos, obsesionados con este tema. Al final sí que vemos, y esto es inequívoco, que un software sustituye lo que antes podía ser una fábrica con 200 personas, pues ese software lo sustituye. Vemos software cada vez más inteligentes. Hace poco el chat GTP que directamente le pones 2 palabras y te hace un libro, un trabajo y demás. Entonces, que es como un Google inteligente. Entonces, cada vez la tecnología sustituye más a lo humano. Nuestro queridísimo, maravilloso y liberador, o no, Elon Musk, dice que la tecnología tiene un papel inequívoco, que van a subir el nivel, que el ser humano no tiene lugar en ese papel porque lo va a hacer el trabajo de la tecnología y que por tanto tendrá que haber una renta universal. No, el dinero ya dejará de tener sentido, se llamarán créditos, o bueno, más coloquialmente lo han hablado como hilado con la huella de carbono, con la moneda digital, las CBDCs, todas estas cuestiones, y cada vez la tecnología tiene más papel. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Crees que eso es imparable? De hecho, hace poco también ha dicho que en breves meses van a empezar a meter chips en la cabeza a los seres humanos, porque el control, hay de vez en cuando un humano que piensa y eso le cabrea un poco, entonces se pone el chip para apagarlo directamente. No vaya a ser que piense. Entonces, ¿cómo ves el papel de la tecnología? Lo que sí que ves en conexión, hoy estamos haciendo una entrevista con tecnología, con lo cual hay una parte que sí va a existir. ¿Qué parte sí ves? ¿Qué parte no ves? Vemos cosas muy oscuras, como que los humanos ya nacen en fábricas de tecnología y son transhumanos y todo esto. ¿Qué parte sí ves y qué parte no estás tan de acuerdo? Claro, por así decirlo, parece que dibujan un capítulo estilo Black Mirror. De hecho, os recomiendo el segundo capítulo de la primera temporada, donde ya directamente están metidos en cubículos y van los tíos ahí todo el día pedaleando, en una especie de maquinita y consiguiendo créditos y mierdas, ¿no? Os recomiendo para el que quiera verlo. Porque es un poco hacia donde quieren ir. Por una parte, voy a ser un poco perverso, pero realmente si alguien puede ser reemplazado por una máquina, es que no está aportando mucho como humano. O sea, yo haría autocríticas si realmente una máquina puede reemplazar todo lo que yo sé hacer, entonces lo que yo sé hacer es una basura. Porque hay cuestiones puramente humanas que son irreemplazables por una máquina. O sea, la calidad y la calidez afectiva que un humano puede proporcionar con su atención consciente, su empatía, su capacidad de volcarse en otro ser humano, eso una máquina no puede reemplazarlo. Ya no digo que intelectualmente la máquina te puede ganar en operaciones y en cálculos, es evidente, pero en profundidad filosófica una máquina no te puede ganar. En ejercicios sensitivos, en empatía, en bondad, una máquina no te puede ganar. Si realmente piensas que una máquina te puede sustituir, estás fracasando como ser humano, con lo cual yo me lo haría mirar. Diría, bueno, tómalo como, oye, espabila, coño, que no te va a venir una calculadora aquí a reemplazarte. Te reemplazarán en cosas muy específicas y muy concretas, pero no como base. Entonces, para mí esto es una llamada de atención al ser humano completamente dormido y apoltronado, que pretende vivir aquí como menos que un animal que está pastando, que por lo menos da para alimentar. Estamos hablando de un ser humano que viene aquí, no sé si de vacaciones a la granja y luego acaba siendo ordeñado. O sea, es bastante triste la existencia de muchos seres humanos. Entonces, para mí, el hecho de que exista esa tecnología que va mejorando es una manera o un toque de atención a los seres humanos para que aprendan a usar la tecnología y a no ser reemplazados por ella. Claro, cuando la tecnología reemplaza tu vida, ahí tienes un problema. Cuando la utilizas para extender tu vida, para mejorar tu vida, entonces allí estás yendo por encima de ella. Nosotros estamos utilizando el programa para poder tener una conversación en directo y que además varias personas puedan escuchar la conversación. Bueno, pues ahí no hay ningún problema. No estamos siendo usados por la máquina. Estamos aprovechándonos de una ventaja y estás tranquilo en tu casa. Yo en la mía y cada uno en la suya. Y todos contentos. No veo dónde está el problema. Pero si de repente sacan un robot que dice lo mismo que yo y es capaz de razonar como yo, entonces yo estoy fracasando como ser humano. Digo, pues ponete al puto robot. Pero entonces yo tendré que al final mejorar lo que dice ese robot. Tú te puedes hablar con una inteligencia artificial y si no eres capaz de acorralarla en 5 preguntas, tienes un problema. Tienes un problema de razonamiento filosófico. Porque es muy fácil realmente acorralar a la inteligencia artificial. Pero si no eres capaz, es que, coño, ¿cuánto tiempo has pasado tú aquí dentro contigo? ¿Cuánto tiempo has
reflexionado sobre las cosas que una inteligencia artificial no puede saber? ¿O cómo nunca has pensado en las contradicciones lógicas que puedes tener dentro de ti? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia donde lo permitamos. Ya digo que por nuestra parte no vamos a permitir estar metidos en el metaverso. ¿Algunos se meterán? Sí, bueno, los que quieran meterse, o gente, los hikikomori y estos japoneses que se quedaban todo el día jugando a la consola, pues también habrá gente que se meta en el metaverso. Pues como ha habido todavía de Dios, que ha habido drogadictos, borrachos en los bares o puteros en los lupanares, o que ha habido pues drogadictos o viciados de la consola. Digo, pues los ha habido toda la vida. Pues los va a seguir habiendo igual, solo que tendrán la droga del siglo XXI, que será el metaverso y toda la tecnología. Y para el resto, pues para el resto usaremos la tecnología cuando la necesitemos y no la usaremos cuando no la necesitemos. Por eso tampoco le tengo ningún miedo a la revolución tecnológica, porque hay una parte que es eminentemente positiva y hay que aprovecharla, no tomarla como todo negativo, porque eso es absurdo y reduccionista, y es precisamente lo contrario al despertar. Ser reduccionista y hacer que todo el progreso está mal es precisamente convertirse en lo mismo que aquello que detestas. Es caer en un pensamiento infantil y simplista, precisamente como tienen los propios que gobiernan, donde ellos son los buenos y nosotros somos los malos, y unos controlan y otros son controlados. Digo, ese reduccionismo simplista lo único que llevan es a alejarse de la propia espiritualidad, que es ser coherente con todas las partes que hay dentro de ti. Y no tiene sentido renunciar a la tecnología en las partes que te puede beneficiar, y tampoco tiene apoyarse constantemente en ello, reemplazando cosas que tú puedes hacer perfectamente sin ella. Por lo tanto, por ser coherentes, tomaremos la parte que nos es útil y desecharemos la que nos es inútil. Robert Martínez, te voy a hacer una pregunta para que también te explayes. Interesante, profunda, conceptual. El ser humano, cuando empieza a limpiarse de estos metales pesados, empieza a empoderarse, empieza a ver otras realidades que también convergen con él. Esto yo lo explico de una manera muy, muy sencilla, y es el ser humano que ha nacido y ha sido esclavizado físicamente, amordazado, sujeto a una silla, no puede correr. Claro que sí, y andar, solo que lleva toda su vida en una silla. No lo ha usado. Esto pasa cuando uno se limpia. Yo, sabe mi audiencia, que me fui con toda esta situación de este circo, me empoderé y dije, yo no quiero vivir en este mundo. Entonces me fui a vivir en una casita en la montaña, rodeada de naturaleza, haciendo mi huerto con mis animales de granja, y empecé a limpiarme, a tomar plantas medicinales, agua de mar, otras cuestiones. Entonces, de repente, un día, me fui a echar una siesta, hace más o menos 6 meses aproximadamente, y me desperté. Pero es que mi cuerpo estaba dormido. Y digo, pero ¿qué está pasando? Mi cuerpo era una pila energética. Esto es muy interesante, no sabemos nada de los sueños, ni qué se produce en el cuerpo físico, pero era una energía bestial. Una energía como cuando estás en agosto a 40 grados aproximadamente, todo eso, todo tu cuerpo, y además no sientes tu cuerpo, o más o menos, sientes con mucha energía. Y digo, es que me han contado otra historia. Me han contado que yo vengo del mono, que yo soy una mierda de ser humano, que claro, que soy un animal salvaje, y de repente cuando me empiezo a limpiar, empiezo a ser coherente, y empiezo a usar este tipo de cuestiones a nivel de limpieza sobre todo, empieza a fluir con nuevas habilidades. Me gustaría que reflexionaras sobre el origen de la humanidad, si venimos del mono o qué sé yo, eso puede ser más especulativo o no, no lo sé, y un poquito ese tránsito hacia esos dones, esos talentos que el ser humano, no sé si todos, pero la gran mayoría tenemos, y que cuando uno vibra alto, cuando uno se empodera y empieza a ser coherente consigo mismo, estas élites empiezan a ser cucarachas que jamás comeremos. Háblanos de esa cronología y ese empoderamiento divino, no sé de dónde venimos. Si viniéramos del mono, entonces, ¿cómo explicamos el cuerpo energético? De hecho, hay gente que cree en el mono, o sea, que cree que venimos del mono y que cree en los fantasmas. Y bueno, ¿cuándo empiezan los fantasmas? Claro, ¿en qué momento muere un mono y se convierte en fantasma de mono y
si todo emerge de la materia, ¿cómo sale una materia sutil que es el fantasma a partir de la materia de física y luego va al mundo de los fantasmas que es creado con el primer fantasma del primer mono? Es una mecanicidad absurda pensar que la materia proviene de un Big Bang, que proviene de una explosión que no puede ser emulada en ningún laboratorio, ni siquiera a escala, ni siquiera remotamente algo parecido, que a partir de un clúster de energía, de una explosión de la nada, crear algo. O sea, no hay nada científicamente ni remotamente parecido a eso. ¿Cómo de la nada se puede crear algo? Entonces, pensar en esa idea mecánica de que venimos de una materia que ha ido progresando en conciencia y no se sabe cómo, de ahí ha aparecido la mente consciente, que es completamente sutil, que permite hacer operaciones algebraicas en la cabeza y matemáticas, todo eso es un absurdo. Aparte de que no se explica la multiplicidad de especies tan disímiles entre sí, unas especies reptiles con colas, otras que son ovíparas, otras vertebradas, invertebradas. No tiene ningún sentido toda esa brutal casuística creada de la nada a partir de mutaciones aleatorias. O sea, para mí, toda la teoría de la evolución natural de las especies es una falacia absoluta y además ni siquiera llega a ser científica en el sentido de que no se puede reproducir a pequeña escala prácticamente nada. Se pueden reproducir micromutaciones, se puede explicar alguna cosa minúscula, pero desde luego no hay ninguna manera de explicar cómo, por ejemplo, surgen los mamíferos de los reptiles, cómo surgen los seres que son ovíparos y de repente se crean otras que no lo son, dónde se produce, o cómo, por ejemplo, salen seres que tienen alas a partir de seres que no tienen alas, que primero salen unas alas muy pequeñitas que no sirven para nada hasta que al final esas alas se van haciendo grandes y finalmente se convierten en plumas. No tiene ningún tipo de sentido. No hay ninguna manera racional de explicarlo, salvo que de repente salían unos que tienen alas. Lo que dicen todas las doctrinas secretas, toda la espiritualidad, es que, primero, somos creados en ese mundo energético, en esa pila energética en la que tú despiertas. O sea, el proceso es inverso. No venimos de la materia, venimos de la energía. Venimos de un mundo parecido al mundo mental. Por eso cuando decimos que somos creadores de realidad, lo que estamos diciendo es que venimos de la mente divina. Si tú en tu mente creas algo que luego puedes manifestar aquí abajo, a otro nivel se hace exactamente igual. Este cuerpo físico y todo lo que ha acontecido en este mundo viene de mundos sutiles, de mundos energéticos, de mundos más vaporosos, mundos con otra textura a los que vamos cuando tenemos experiencias espirituales y desde ahí creamos la arquitectura de esta realidad. Ese diseño inteligente del que hablaba al principio está codificado en esos mundos sutiles. Si yo busco explicar lo que es la astrología en su esencia, voy a unos códigos energéticos que están configurados en el logos de la creación. No están en este plano de realidad, están en otro. Y luego, cuando los traduzco a este plano, aparecen estrellas, aparece el zodiaco, aparece el sol dando vueltas, aparece toda esa eclíptica, toda esa banda de estrellas, esos 12 signos, aparece todo lo que aquí vemos como un principio de fractalidad de algo que acontece en otros planos. ¿Cómo hemos sido creados? Desde la fuente, desde lo divino hasta lo humano, degradándonos en planos cada vez más densos, alcanzando aquí uno de los puntos máximos de densidad, pero manteniendo como esa cuerda que nos ata y que nos conecta con los mundos sutiles de los cuales procedemos. ¿Dónde estamos exactamente? En todos los cuerpos a la vez, en todos simultáneamente, pero con el centro de atención psicológica en lo que llamamos cuerpo de tercera dimensión, o lo que es lo mismo con nuestra mente consciente. Llamamos conciencia a nuestro aparato intelectual. La conciencia es nuestro aparato mental, mientras que el cuerpo físico es fundamentalmente inconsciente, porque la mayoría de nuestros procesos bioquímicos se hacen de manera mecánica sin la participación de nuestro intelecto. Nuestras emociones, la mayoría se realizan o se generan de manera inconsciente y como muchos somos capaces de frenarlas, de reprimirlas y contenerlas, pero no de sentir lo que querríamos sentir, salvo que consigamos hacer una gestión intelectual. Si desde la parte consciente, que es la que controlamos, conseguimos colocarnos en las posiciones determinadas respecto a los acontecimientos, podemos sentir de una manera o de otra. O sea, desde nuestro centro de operaciones, desde la mente, podemos conectar con los mundos sutiles. Podemos conectar con el cuerpo, podemos conectar con el aparato emocional, podemos conectar con los cuerpos sutiles, podemos conectar con lo divino. A través de la mente,
a través de la mente, conectamos con la emoción y desde la emoción podemos hacer ese nirvana, o simplemente como tú viste aquel día con aquella siesta, puedes dormir el cuerpo y hacer que la mente pase al siguiente cuerpo. Y dices, coño, mi cuerpo físico está durmiendo. Sí, está reposado en la cama, pero mi mente sigue existiendo en otro plano. Y en ese otro plano soy distinto. Soy más enérgico, soy un ser vibrante, soy pura luz, soy pura energía. Incluso me cuesta encontrar palabras en el vocabulario para describir exactamente esa experiencia. Pero aún así es lo más auténtico, lo más real que he visto nunca. Eso es en definitiva la espiritualidad. Y todo el que la ha saboreado sabe que eso es la realidad que venimos de allí. Y puedes ir tirando el hilo y cada vez que tiras el hilo sacas un pedacito más de información, sacas un poco más, lo comprendes un poco mejor. Así que complementas completamente esta realidad que vivimos aquí abajo. ¿De dónde venimos? De esos mundos sutiles. ¿Hacia dónde vamos? Hacia allí. Y aquí que estamos de paso. ¿Y por qué venimos aquí? Pues a echar unas risas, entre otras cosas, sobre todo con tu hijo, que va a ser un gran bromista y un gran humorista. Martínez, estoy haciendo las últimas preguntas. Estamos en minuto 80 aproximadamente. Vamos bien. Muchísimas gracias de todo corazón por el apoyo. Al final, gracias por las 100 personas en directo. Dejo las redes sociales de Robert para que le sigáis y le deis cariño, que es una de las personas más altruistas que conozco. Me gustaría, ya que estamos en esta línea, que pudieras explicarnos un poquito cómo es el planeta. Nos han secuestrado toda la información a ese nivel. Ten en cuenta que el ser humano puede ir a Marte, pero a la Antártida, por ejemplo, no. Porque, es decir, fuimos a la Luna, pero hemos roto la tecnología porque no servía. Pero a la Antártida, por ejemplo, a algunos puntos claves del planeta no podemos ir. Entonces, quisiera saber un poquito cómo sientes que es el planeta. Una de las cosas que más me molestan en esta línea es la exploración, cómo la información y la exploración está siendo absolutamente secuestrada, porque era muy bonito, muy transgresor cuando el ser humano se hacía esas preguntas filosóficas y luego accionaba, ¿no? ¿De dónde venimos? No lo sé, pero voy a buscarlo. Ahora ya no. Ahora, dentro de poco tendremos ciudades de 15 minutos donde no podrás salir de tu barrio. ¿Cómo sientes que es el planeta? Y, ya que estamos, ¿cómo es el universo, Robert Martínez? Yo, desde luego, el planeta no sé la forma que tiene, pero estoy casi 100% convencido de que no es la esfera que nos han contado. Si vas por ahí por la pregunta, mi respuesta es esa. No es la esfera. O sea, ese modelo tiene fallas importantes y en las observaciones a larga distancia uno lo puede corroborar. Y además, viendo la disonancia cognitiva que tienen aquellos que defienden el modelo y los mecanismos defensivos que ellos expresan cuando defienden el modelo, he visto ese paralelismo tan claramente con el tema de la astrología que lo reconozco. Es como reconocer a un alcohólico reincidente, pues lo ves a kilómetros. Cuando yo sé que la astrología funciona, lo sé al 100%. O sea, eso es algo que para mí es impepinable. Y he hablado con muchas personas que dudan de la astrología o incluso aquellos que la atacan y dicen que no funcionan. Y veo que los que defienden la esfera a capa y espada utilizan los mismos argumentos y tienen exactamente la misma energía que viene cuando yo hablaba de la astrología y aquellos que decían que no podía funcionar, precisamente aludiendo a argumentos de tipo físico-astronómico. O sea, en base al modelo astronómico que habían construido, concluían inevitablemente que la astrología no podía funcionar. Y mi conclusión es verdad, realmente con los argumentos astronómicos que me estáis dando, la astrología no debería funcionar, pero funciona. Entonces yo tengo aquí una evidencia experimental de que la astrología funciona, a pesar de que soy incapaz de explicar con argumentos físicos por qué funciona. O sea, no tengo manera de explicarla. Nadie tiene manera de explicarla. Bueno, hay hipótesis, hay modelos, hay explicaciones, pero no hay ninguna que sea sólida. En cambio, cuando empiezo a escuchar a personas que decían, hostia, es que la Tierra seguramente no es esférica y empiezan a plantear otros modelos que todavía, por supuesto, están incompletos, pero por lo menos se intenta investigar en esa dirección, siento una pulsión, una atracción, una fuerza brutal cuando escucho aquello y digo, aquí hay algo de verdad. Estoy seguro, 100% convencido de que aquí hay algo. No sé cuánto, creo que mucho, creo que la mayoría, hay que cuadrar muchas cosas, pero siento que hay algo de verdad. Y sobre todo viendo al otro lado cómo se posiciona, cómo insulta, cómo agrede y sobre todo
uno de los argumentos que es más fuerte, o mejor dicho, de la manera de razonar que es más habitual, es esto desde un modelo plano no se podría explicar. Es como que ya quieren cerrar rápidamente el debate y te presentan usualmente un argumento muy pobre que en 2 minutos dices, mira, se puede explicar así, 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 así. Ah, bueno, entonces te cambian rápidamente de tema y te van a otro argumento. Digo, no, lo que quieres es concluir el debate porque tienes una disonancia cognitiva importante. Entonces, para mí, ¿qué es este planeta? Esto es un reino. Esto es un lugar, es muy parecido a un útero. Es parecido a ese huevo cósmico de Brahma del que hablaban los Vedas. Para mí, si una palabra matrix o matriz representa precisamente eso, como un útero, como una placenta materna, como un lugar en el que estamos viviendo en un mundo sublunar de 4 elementos. Entonces, lo que vemos en la bóveda celeste solo es un código de programación, es un sistema de fractalidad, un sistema de ondas como un reloj cósmico que nos dice en qué hora del universo estamos. Si fuera exactamente como dicen los científicos y nos fuéramos y pudiéramos físicamente ir a Marte a través de una nave espacial y nosotros fuéramos a Marte, el zodiaco que conocemos tendría otra forma completamente distinta. O sea, las constelaciones que nosotros vemos desde aquí tienen un sentido, tienen esa forma porque las vemos desde la Tierra desde una posición muy determinada. Pero si nos vamos a Marte, esa posición cambiaría ligeramente, o si vamos a Neptuno sería de otra manera. Y yo lo que he comprobado es que el zodiaco es perfecto, que esos 12 signos conformados de esa manera explican el orden perfecto del universo de una manera impepinable, absoluta y definitiva, y de una manera que te sirve para comprender todas las demás cosas. Sería una casualidad cósmica imposible pensar que eso solo se ha dado en la Tierra, visto desde la Tierra, que además coincide perfectamente con el movimiento del Sol aparente desde el punto de vista heliocéntrico sobre las constelaciones, que se dé un sistema tan perfecto por una casualidad que no tenga ninguna explicación física y que si fuéramos a otro planeta sería completamente distinto y no cuadraría ni sería de la misma manera, eso para mí es imposible de encajar. Con lo cual, parto de la premisa, o por lo menos de la hipótesis, y cada vez estoy más convencido de ella, de que nuestro sistema es geocéntrico, de que vivimos en una Tierra o que no se mueve o que por lo menos es el centro de nuestra creación, que lo que vemos arriba es un reloj, que es la bóveda la que se mueve, al igual que el Sol y la Luna, y que lo que vemos como estrellas no sé qué es, pero desde luego están marcando el reloj o constituyen el reloj de la creación. Espectacular. Me quedan 2 preguntas, Robert. Vamos con la primera. La primera es sobre esos planos que hablabas, esos entes energéticos. ¿Qué parte hay de verdad en que ahí convergen con nosotros extraterrestres? No digo las magufadas de la tele. Hablo de esos entes energéticos, de otras especies. No sé si hay especies en otros planetas y convergen con nosotros en armonía. También hay, igual que hablabas al inicio, de entes energéticos malignos que están un poquito ahí absorbiendo la energía. Lo que podemos entender de una manera inequívoca, y yo es una de las reflexiones que hago, porque esto pasó, lo que te decía, que desperté la consciencia, o mini viaje astral, como se quiera llamar. Esto fue hace 6 meses, todo eso ha evolucionado y ahora casi todas mis siestas es jugar con la energía. Es bastante divertido, hasta que un día me asusté porque me salió un poquito y digo, ¿qué está pasando? Pero bueno, todo esto de forma natural. Entonces, cuando eso ocurre, yo hago la reflexión. No sé si somos 8.000 millones o no, pero si somos muchísimos, cuando dormimos generamos tanta energía, que es mucha más energía la que podemos generar en ese momento de dormir 8 horas, que un ser humano cuando está haciendo cualquier cuestión. Entonces, cuando el planeta duerme, genera una energía que eso, desde un punto de vista universal, desde un punto de vista de que otras especies se quieran aprovechar malignamente de esa energía, nosotros lo vemos, la energía, la usamos de una manera más simple y material, de una manera más transgresora, quizás tendría otro sentido. Bueno, háblanos un poquito de la energía y de esas especies o subespecies que están en otros planos o convergiendo con nosotros, o alienígenas, o estos temas. Obviamente, en el otro lado hay una fauna tan grande, tan vasta, que estamos muy lejos de poder catalogarla. O sea, apenas podemos atisbar una minúscula porción de todos los seres que habitan en diferentes planos o reinos o espacios de realidad. Y por supuesto, cuando estamos en ese campo astral, en esa cuarta dimensión, en ese otro lado, podemos interactuar con ellos, con especies, con seres no humanos inteligentes.
algunos de los cuales pueden tener, pues eso, conocimientos que exceden nuestra comprensión. Allí también estamos interactuando en otros idiomas, aunque a veces se puede haber una especie de medio traducción simultánea, porque los conceptos energéticos pasan a través de nuestro inventario personal y hacemos una especie de traducción simultánea a nuestro idioma. Pero claro, todo en base a nuestra capacidad de comprensión. Ellos no pueden, o sea, ellos te pueden pasar un concepto y que tú no puedas descifrarlo y aparentemente lo traduces como un discurso inconexo, que también puede pasar. Entonces, existe una gran variedad de seres. Estos seres pueden llamarse extraterrestres en el sentido de que algunos son pues como los que dibujan los típicos grises, cabezones, estos existen los seres reptilianos, es decir, que todos esos se pueden verificar y comprobar y puedes estar con ellos y te das cuenta de que esos seres aparecen en todas las mitologías, aparecen en todas las culturas, aparecen en todas las tradiciones chamánicas de todos los países del mundo y que básicamente todas las religiones describen a los mismos seres. Por supuesto que habrá otros más indescriptibles o más difíciles, pero hay una serie que siempre se repiten. Y esos que siempre se repiten, pues están muy documentados y los que somos viajeros astrales, pues nos hemos encontrado con la mayoría. Y algunos, muy a su pesar, porque no los buscaban, pero son sensitivos, pues se encuentran los insectoides, se encuentran los reptilianos, se encuentran a los sucubus, se encuentran los inorgánicos. Bueno, hay una especie brutal de bichos de todo tipo y, por supuesto, hay muchos que son parásitos, que son parasitarios y absorben esa energía aprovechándose de que no sabemos usarla conscientemente. Con lo cual, la cuestión que tengo que siempre tener que recalcar es: ya están absorbiendo tu energía aunque tú no seas consciente de ella. Ergo, no es un peligro salir conscientemente al otro plano. Hay gente que piensa que cuando tú eres consciente de salir es porque normalmente no estás saliendo. O sea, que normalmente cuando vas a dormir te quedas en una burbuja, en una coraza y de ahí no te mueves. No, cuando te duermes sales, solo que no te enteras de una mierda. Lo que hacemos los onironautas o viajeros astrales es: me doy cuenta de cuando estoy saliendo, es decir, activo mi programa mental, mi capa mental se da cuenta de que estoy haciendo eso y no lo confundo con un sueño ordinario. Entonces veo a los insectos, veo a todos esos bichos asquerosos y digo: por aquí no vais a tomar el pelo, no te me vas a enganchar por aquí y voy a estar yo aquí atontado. Ah, sí, mientras me están poniendo sus tentáculos asquerosos encima y me van absorbiendo la energía. Entonces, mientras los seres humanos duermen profundamente e inconscientemente, son mucho más succionados que cuando uno duerme de manera consciente y se da cuenta de que está interactuando en otro plano energético y que allí eres igual de poderoso de lo que eres aquí, o incluso más. Entonces, que esos seres no te pueden hacer nada sin que tú lo consientas. ¿Cómo lo consientes? Porque estás atontado. Y como estás atontado, pues no te das cuenta y ahí te podrías defender si tuvieras un poquito de nervio, pero como vas agilipollado perdido, pues no te enteras de nada y te despiertas como si no hubieras soñado y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero desde luego no has recargado las pilas como podrías si fueras consciente de cómo manejarte en otros planos. Bestial. Robert Martínez, rápidamente, última pregunta. Al final soy muy romántico y siento que la humanidad se merece algo mejor y me gusta construir ese mundo mejor. Pero necesitamos desde la coherencia converger con los dormidos, porque muchos de ellos son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras parejas, quién sabe, nuestros hijos. Entonces, consejos sobre todo para colaborar en esa coherencia con seres dormidos, porque muchas personas en estas situaciones de tránsito energético, en este cambio de paradigma, han hecho la cruz. Oye, tú no estás despierto como yo, oye, pues es una cruz, o me hiciste en el 2020 que hiciera no sé qué, te he cancelado, ¿no? Entonces, se están rompiendo familias, no sé si tiene que pasar así, o amistades. No sé cómo vibras tú con esto y cómo sientes esa convergencia, esa coherencia también y conexión con los dormidos. Consejos para esa coherencia, vivir con familiares, amigos, etc. Por lo general son ellos los que nos rechazan a nosotros y no al revés. Por lo que yo he testeado y he visto y he experimentado, no es que uno diga: mira, yo como ya me siento más despierto, estoy por encima del bien y el mal y ya sudo de esta gente. Normalmente es al revés. Son ellos los que ya no quieren hablar contigo, los que te repelen, los que te rechazan, los que te llaman loco, conspiranoico y los que ya te tratan como si fueras una especie de apestado. O sea, normalmente suele ser así.
Aún así, de todas formas, hay veces en los que hay una convergencia porque tienes que coincidir por trabajo, por familia o por lo que sea. Y entonces yo lo que siempre recomiendo es, si algo nos puede unir con todos los seres humanos es el amor. Entonces intenta portarte bien, intenta expresar tu afecto hacia ellos, intenta ayudarles y no entres en debates racionales, filosóficos y científicos. No intentes convencerles de tus ideas. O sea, intenta simplemente llevarte bien, respetarle, no darle consejos que no te ha pedido y tratarle como a un ser humano con la máxima dignidad. Entonces, hasta donde se deje, hasta donde encontréis un punto de fricción y ahí frenas. Yo, de hecho, la política que utilizo es esa. Trato cordial, trato de buen rollo y solo cuando se ponen agresivos pues te piras y ya está, o no entras al trapo o marcas los límites si es necesario. Pero desde luego la convivencia o la manera de entrar es mediante el amor y la comprensión, no mediante la batalla intelectual, porque precisamente si están dormidos es porque no quieren escuchar nada. No es porque les falten argumentos, sino porque no quieren escucharlos, si no, no estarían dormidos. Si no, podrían estar confundidos, equivocados, pero por lo general cuando decimos que alguien está dormido, no es porque sostenga ideas que siempre son ilógicas, es porque no está abierto a escuchar nada. Y como no está abierto, te das cuenta que lo único que hace es ponerse agresivo por lo que explicábamos al principio. Porque para él la verdad implica dolor, implica sufrimiento, implica golpe. Entonces, como no quieren ser golpeados y vapuleados, por lo tanto, lo mejor es tratarles con cariño y amor. Que saquemos la madre que hay dentro de cada uno de nosotros, que acepta a sus hijos, por mucho que les hayan salido, pues, revoltosos. Robert Martínez ante 1100 personas, horita y media de directo. Espero que hayas estado a gusto. Cuéntanos un poquito dónde te podemos seguir. Yo voy a dejar fijo las redes sociales, en qué proyecto andas, lo vamos a promocionar absolutamente todo y lo dejaremos fijo, tanto los que veis en la entrevista en directo como los que veis en YouTube en diferido. Cuéntanos un poquito en qué andas, proyectos, dónde te podemos seguir, redes sociales. Cuéntanos. Bueno, para seguir mis redes sociales son Robert Martínez Astro en Instagram y en Telegram, es ahí donde publico todo lo que voy a hacer. Y luego tenemos el canal de Cosmograma, tanto en YouTube, que hay una cuenta allí donde estoy con más astrólogos, y la web de Cosmograma, que no es mía, pero trabajo allí donde el que quiera pues o hacer un curso o contratarme, pues puede ir allí, a la web de Cosmograma. Pues nada, dejamos fijo en mis redes sociales. 1200 personas, Robert, espero que estés a gusto, que podamos repetir el partido de fútbol y nada, que yo de todo corazón estoy muy agradecido por esto, por supuesto, pero sobre todo por lo que haces en el día a día. Me parece una locura que estés todo el día pudiendo estar fuera de la cueva de Platón, como decíamos, entrando a intentar ayudar a los que despiertan o a los dormidos y construyendo un mundo mejor. Muchísimas gracias de tu corazón, en nombre de la humanidad. Gracias, Robert, espero que hayas estado a gusto y lo que necesites aquí estoy, ya lo sabes. Muchísimas gracias y como siempre decimos, aquí partido a partido y claro, aquí todos los partidos son importantes, todos los puntos son importantes y también cuando jugamos en los campos importantes, pues claro que nos lucimos un poco más, pero la liga se gana también los campos pequeños, así que ese es campo grande. Muchísimas gracias, Robert. Hablamos, ya lo sabes, hablamos de vez en cuando por WhatsApp, así que lo que necesites de todo corazón, aquí estoy y nada, que muchísimo ánimo y quién sabe, la próxima en junio me sorprende si dices que hay un bebé o algo así, no lo sé. Espero que no. Espero que no. ¿Quién sabe? Robert Martínez, de todo corazón, muchísimas gracias por existir. Si no existieras, habría que inventarte. Un besito y lo que necesites, aquí estoy. Gracias. Hablamos pronto. Un abrazo. Chao. Yo me quedo con la comunidad. Un besito, Robert. Chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido